Oración pidiendo la protección de nuestra patria. Señor, Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a Colombia, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de Colombia, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte que redimiste con el precio de tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra suerte, levanta el azote de tu justo enojo y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente. Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Sean todos bienvenidos a la Lección Divina del día de hoy. Hoy es 6 de junio del año 2018. El Señor nos regala nuevamente la bendición de poder estar aquí juntos para que meditemos el Evangelio que nos propone la liturgia para cada día. Como siempre hacemos la Lección Divina, que es un ejercicio en el que la Iglesia nos propone hacer una lectura orante de la palabra de Dios, y esto a través de unos pasitos que la misma Iglesia nos va compartiendo, pues logramos meditar el Evangelio del día para luego hacerlo vida en nuestras vidas. Un saludito muy especial a todos los que llegan a esta transmisión que hacemos desde la productora de Lazos de Amor Mariano en la ciudad de Medellín para www.lazostv.com. Saludamos a nuestros hermanos que llegan a través de la cuenta de Facebook de Lazos de Amor Mariano, a todos los que llegan también a través de YouTube en LAM Live, que es la plataforma de Lazos que estamos usando alterna, mientras que ya en poquito tiempo se habilita nuevamente el canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano. Hoy oramos muy especialmente, pues seguimos orando por nuestros hermanos de Guatemala. Han visto ustedes que no la están pasando bien debido a esta situación en la que el volcán de fuego pues tuvo una erupción imprevista y que ha sido demasiado fuerte. Ellos no se esperaban pues que esto sucedía, y bueno, ya van alrededor de un centenar de muertos, muchísimas personas heridas. Esta mañana estábamos viendo una bebé superviviente que fue rescatada, milagro de Dios, de mesecitos apenas, y la bebé salió sin una sola partícula de polvo. Es una locura cómo el Señor pues se glorifica incluso en medio de todo esto. Oramos también por la situación política en los diferentes países donde hay crisis en estos momentos tan difíciles en esta generación. Oramos por Colombia, ya a puertas de unas elecciones presidenciales cruciales para Latinoamérica. México está en la misma situación. Argentina no se salva de todas las situaciones terribles que también están sucediendo. Pero bueno, para eso nos encontramos acá, para que juntos meditemos en el Evangelio. Escríbanos ahí a través de las plataformas, ahí en una caja de chat, y cuéntenos desde dónde se conectan para que interactuemos un poquitico. Les voy a presentar a los invitados que vienen con nosotros a la Lección Divina el día de hoy, que ya ustedes están escuchando. Al primer invitado de todos está Juan Pablo, junto con su mamá Luisa, y también está con nosotros Angie. ¿Quién como Dios, chicos? Nadie como Dios, ¿cómo están? Excelente, gracias a Dios, Angiecita. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Qué alegría tenerte por acá después de haberte invitado tanto tiempo, pero hasta que llegó el día, hasta gracias que a que ahora estás en vacaciones. Sí, por gracia de Dios ya terminé la universidad, entonces aquí queriendo compartir con todos ustedes la lectura del Evangelio y también compartir un poco de nuestra experiencia como misioneros. ¿Ya terminaste toda la universidad? Pues no, todavía no, el semestre. El semestre. ¿Y qué estás estudiando, Angisita? Estoy estudiando negocios internacionales.
en el sexto semestre. Sexto semestre, Sí, ya vas sexto para el semestre. séptimo. Ya voy para el séptimo. Sí. Bueno, Dios bienvenida mediante. Angisita a la lección divina. Muchas gracias. Bueno, también está con nosotros Luisa, que nos ha acompañado, claro que ya hace, pero mucho rato que no venía por acá. Luisa, ¿más o menos cuánto? Yo creo que por ahí hace 1 año y medio o 2 años más o menos. Imagínate que todavía no estaba Juan Pablo. No, todavía no estaba Juan. Y bueno, hoy nos acompaña con ese moneco precioso. ¿Cuánto tiene Juan Pablo? Va a cumplir 1 año. Un El añito. 22 de junio, sí, va a cumplir 1 añito. Y bueno, ¿qué ha significado esto de ser madre, misionera, esposa? Eso sí combina la una cosa con la otra. Totalmente. Yo creo que el hecho de ser madre es la plenitud de ser misionero, porque aquí me encuentro con un alma que tenía cada 8 días en retiro o que me podía encontrar en la calle, pero aquí la tengo en mi casa todos los días para darle a Dios, para formarle. Mejor dicho, yo me siento en la plenitud del ser misionero. ¿Cuánto tiempo de casada? 2 añitos de casada. Dos añitos. ¿Qué ha significado? Ahí sí te deja Juan Pablo. Hola. Juan Pablo, ¿cómo estás? Diga bien. Tiene pena. ¿Qué ha significado esto de ser el matrimonio? El matrimonio que para muchos es como un salto al vacío y muchos de ellos terminan casi que asfixiados y ahogados por el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio hoy en día en una época donde no se valora y donde incluso uno de las chanzas o de los juegos que alguien le hace, por ejemplo, sobre todo a los hombres, cuando decimos nos vamos a casar es ya, te vas a amargar la vida, te llegó la hora, la soga al cuello, no sé qué? Bueno, no, para mí el matrimonio ha sido una experiencia maravillosa, hermosa. Como decía, no recuerdo bien quién lo decía, una familia feliz es un cielo temprano. Así lo siento en mi casa. Obviamente, un buen matrimonio es resultado de un noviazgo bien llevado. Vivimos 2 años en pureza, en castidad. Entonces, mi esposo es capaz de mirarme a los ojos, ser mi amigo. Mejor dicho, en mi esposo lo he encontrado todo, una amistad, el amor a Dios todos los días. Entonces, no, yo me siento completamente feliz. Bueno, y Angisita, ¿cómo es que llega a las cosas de Dios? A ver, compártenos un poquitico, ¿cómo es que tú tan joven y ya cuánto tiempo en Lazos? Bueno, a ver, me presento otra vez. Mi nombre es Angie. Por gracia de Dios llevo 10 años en Lazos. Inicié en este proceso de conversión a raíz de, bueno, no sé si saben, Luisa es mi cuñada. Somos familia por lado y lado. Mi hermano va a un retiro espiritual y obviamente nos trae esa alegría de conocer a Cristo, de conocer a Dios y obviamente entusiasmado nos invita a ¿Tú retiro. tenías cuántos años más o menos? Tenía más o menos 10, 11 años. Una niña. Una niña. Sí, por ahí creo que tenemos hasta unas prédicas tuyas. Sí, de Santa Filomena. Sí. Sí, con tu camisita amarillita y todo. Sí, es una bendición de Dios y a raíz de vivir ese retiro de niños, porque al principio viví un retiro de niños, fue hermosísimo porque a pesar de que no había conocido muchas cosas del mundo, sí estaba obviamente alejándome de Dios, escuchando música, reggaetón y todo eso. Entonces ese retiro fue como clave para abrirme los ojos, como antes de que fuera ya como demasiado tarde. Uh-huh. Y fue hermoso ese retiro. Al final de ese retiro inmediatamente envié mi solicitud como misionera. O sea, no tenía ninguna duda de que quería servir a Dios. Había recibido tanto amor que yo decía, ¿cuántas personas necesitan de ese amor? ¿Cuántas personas se suicidan? ¿Cuántas personas no le encuentran sentido a su vida porque les falta Dios? Entonces me sentí como en la obligación de, o sea, ya lo conocí, ¿cómo no voy a llevarlo a conocer a los demás? ¿Qué ha significado para ti el hecho de vivir tu juventud, tu infancia, toda tu adolescencia, ahora tu juventud, dedicándosela a las cosas de Dios, cuando nos dicen que esa es la mejor época para disfrutar del mundo? ¿No crees, Angisita, que eso es desperdiciar la juventud? Seguir a Dios y servirle a Dios en tu juventud, digamos así, plena, dedicársela a Dios no es perder el tiempo. Bueno, yo también le quiero hablar a los jóvenes que me están escuchando, a los niños, también a los adultos, a las personas que están en su trabajo. Yo pienso que
yo me he ganado la lotería, Ajá. literalmente, o sea, yo me he ganado el premio gordo conociendo a Dios y no me arrepiento ningún instante como que, ay, no haber conocido a Dios más tarde, de pronto haber alcanzado a probar un poco de ese mundo, pero me siento por gracia de Dios privilegiada y también con una obligación y con una responsabilidad gigante de que, o sea, he vivido los mejores años para Dios y como dice el dicho, comamos y bebamos que mañana vamos a morir, pero saber que lo que tú construyas aquí es lo que tú vas a construir en la vida eterna. Entonces es algo hermoso, no me arrepiento en ningún momento, a pesar de las luchas, porque como misioneros no crean que nosotros pues no tenemos dificultades, problemas, luchas. Obviamente en mi adolescencia, obviamente sí era difícil, las amistades, el sentirte solo, el sentirte criticado en el colegio. En muchas ocasiones uno recibía ese bullying, por decirlo así, por ser de Dios. No, es que ella es una monjita. No ¿te decían monjita? Sí, pues claro, de allá y para arriba. Pero yo digo ahora, vale la pena, o sea, Dios tal vez preservó eso para darme muchos amigos de Dios, aunque en el mundo no tuve muchos amigos, Dios me dio, no, millones de amigos, porque en la iglesia también somos hermanos, somos amigos y también como misioneros. Yo tengo amigos en todas partes, en México, en Estados Unidos, a pesar de que no nos conozcamos, pero el saber que hay un misionero, que hay alguien que vive su fe, eso es sentirte, Dios mío, qué privilegio seguir a Dios. No estoy solo, estoy luchando con otras personas que también tienen las mismas dificultades y que también día a día quieren servir a Dios con todo su corazón. Entonces, más que un privilegio, es una responsabilidad y me siento feliz. Yo creo que Luisa también incluso inició desde muy pequeña en Lazos y creo que eso es lo mejor. O sea, Dios responde, de verdad, Dios responde, Dios da amigos. Puedes que tú sientas que, bueno, Dios me quitó amigos, ya no tengo a nadie, pero te aseguro que Dios te dará miles y te dará amigos en Dios, que es un tesoro. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, así como dice esa frase. Luisita, Entonces, ¿cuánto tiempo en Lazos ya? Me consagré cuando tenía 9 añitos, entonces tengo 22, ya perdí la cuenta, pero de misionera desde los 12 años, Juli. ¿Y qué ha significado eso para tu vida? No, pues la verdad, Dios me lo ha dado todo, absolutamente todo. No me arrepiento ni un solo instante de haberme entregado a Él desde tan pequeña. Me regaló mi esposo, mi familia, una conversión, me ha dado, no, Juli, infinito. Yo no sé cómo agradecerle a Dios tanto. ¿Y ahora en qué te tiene el Señor? ¿Misionando de qué manera? En estos momentos soy la responsable de espiritualidad de la provincia Santa Laura Montoya. Que es la provincia de Medellín, con las localidades, de que alrededor, están sí, cerquitas de Medellín. Ajá. Es decir, como custodiar que la espiritualidad se transmita como debe ser a a esta localidad, ¿cierto? Ajá, así es. Muy bien. Y Angelcita, ¿en qué está ahora? ¿Cuál es la misión que te tiene el Señor? Actualmente estoy en la provincia de Santa Juana de Arco, que está encargada como en primera mano de los siervos, y también de antemano aquí hacerle la invitación a todos los misioneros que quieran ser partícipes de este proceso tan hermoso. Luisa también fue sierva, yo por gracia de Dios también lo fui, y creo que si tienes la oportunidad, si tienes el tiempo, si saliste de estudiar, si tienes ese deseo en tu corazón, es la oportunidad para que envíes la solicitud. Nos pueden seguir en nuestras páginas, tenemos en Facebook y en Instagram. En Facebook tenemos como Siervos LAM y en Instagram como siervos.lam. Bueno, y para los que recién conocen el carisma del movimiento, ¿qué es eso de los siervos? ¿Qué es un siervo? ¿Se van de monjitas? ¿Ya nunca se pueden casar? ¿Cómo es la cosa? Bueno, ser siervo es vivir un tiempo de formación, de una intensa formación, tanto en espiritualidad, en intelectual, en apostolado, en conocer más el carisma, de conocer el carisma aquí desde la casa madre, que es donde por gracia de Dios dio como ese fruto de lazos de amor mariano. Y es un tiempo de 5 meses en el que van a estar en una casa, hombres y mujeres separados,
reciben una formación. Tenemos el diplomado de la Universidad Católica de Oriente, que es en teología dogmática, y también clases del carisma de lazos, de charlas de retiro, bueno, temas hermosísimos, y que ojalá les quede como la inquietud y ese deseo para que aprendan a conocer más de pronto este carisma que Dios ha suscitado. Es decir, un misionero del movimiento, porque ese es prerequisito para ser siervo, Sí, ser misionero ser del movimiento. misionero. Después de que está pues en todo su proceso, envía su solicitud, todo esto, me imagino que muy de la mano con su director local y todo eso, y si puede sacar esos 5 mesecitos que es de formación, porque ellos tienen una parte que es misión y formación. ¿Cómo es la cosa, Angisita? Sí, bueno, en primer momento, o sea, el conducto regular, por decirlo así, es primero pedir como autorización al director local, ¿cierto? Ujú. El director local la autoriza. En cada provincia tenemos un responsable de siervos, que también ellos les pueden dar como la información que necesiten. Y después de la autorización envían la solicitud, Ujú. ¿cierto? Se les hace una entrevista, se les conoce, todo, porque la verdad, por gracia de Dios, muchos misioneros envían la solicitud, y la verdad no tenemos la capacidad para recibir a tantos misioneros, o sea, con el dolor Ajá. en el alma. Claro, porque la capacidad no da. Sí, la capacidad no da, las casas, pero bueno, es algo que estamos organizando para poder ampliar este proceso. Y después de enviar la solicitud, las entrevistas, todo esto, que entras a la casa de siervos, como dije anteriormente, es un proceso de formación intenso, de espiritualidad, de oración, de intimidad con Dios. Es más, te aprendes a conocer a ti mismo, porque vas a estar con otras niñas, vas a estar con otros hombres, vas a aprenderte a conocer a ti mismo, qué es lo que te cuesta, cuáles son tus luchas. Vas a aprender a crecer en virtud, porque como hemos dicho, o sea, es un proceso donde Dios intensifica más el proceso de conversión, el proceso de acercamiento a Él. Y después es la misión, que son 5 meses de formación y 6 de misión. Luisita estuvo de sierva cuando la casa de sierva estaba acá, ¿cierto? Sí, aquí teníamos el sagrario, mi cuarto era como el de allá. Ajá. Sí, en el 2013. Ajá, ¿qué tal esa experiencia? No, fue una experiencia maravillosa. Incluso yo era la mamá de las siervas y Ajá. mi esposo actual era el papá de los siervos, En pero esa ahí época. nada que ver, seguro. En ese que- momento ni No, siquiera. en ese momento ni siquiera Nada. nada. No, Juli, y pues todos, ser siervo es una experiencia maravillosa. Es encontrarse con Dios profundamente en un tiempo dedicado 100% a Él para luego ir a darlo. Entonces es hermoso porque puedes recibir para luego darle. Es muy bueno. Muy bien, bueno, estamos aquí hoy compartiendo la Lección Divina con Angie y con Luisa. Y Luisa se trajo ahí a Juan Pablo. Y no solo a Juan Pablo, alguien viene en camino. Sí, ¿Cuántos mesecitos, Luisita? Estamos embarazados en estos momentos, tenemos 2 mesecitos y medio. 2 mesecitos y medio. Bueno, felicitaciones. Muchas y gracias. por aquí esperamos, bueno, Alfer, que no vino hoy también, que se vengan estos días después de que nazca el bebé. Toda la familia. Aristizábal Hoyos aquí Sí. en la Lección Divina. Vamos a hacer la Lección Divina, vamos a meditar en el Evangelio que nos propone la Iglesia en el día de hoy, miércoles 6 de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, saludemos un poquito a todos los que van llegando ahí a través de las diferentes plataformas. Recuerden que transmitimos en vivo desde la productora de Lazos de Amor Mariano en la ciudad de Medellín, a través de www.lazostv.com. Son 24 horas de la mejor programación católica sin cortes. Y bueno, nos encontramos también a través de Facebook y YouTube en ocasiones pues especiales en estas transmisiones en vivo. Saluditos a Elvia, que se conecta por ahí en Facebook, a Mariela también se conecta, Frank Alexandre está conectado desde Ecuador, un saludito también para Elizabeth, que bueno, muchos por acá piden oración por diferentes situaciones. Y bueno, nos unimos a todas las intenciones que ustedes van teniendo. Recuerden que donde hay 2 o 3 unidos en su nombre, pues ahí está Él con nosotros, y vamos a poner todas esas intenciones que ustedes tienen en este ratico de oración que vamos a tener, oración con el Evangelio. Nos saluda también Marina Navarro, dice por acá que tiene familiares en Guatemala
que están sufriendo pues toda esta situación. Oramos por ellos también. Desde El Salvador, Daniela nos saluda, desde Córdoba, Argentina, nos saluda también Aurelia. Laura Milena nos saluda desde San Alberto en el Cesar, desde Cali está ahí Leandro, en Florida está Gladys, Tobías nos saluda también. Bueno, un montón de gente por acá en Facebook, como siempre en YouTube, mucha gente conectada también. Jocelyn, Fabio desde Cartagena, Romario desde Riohacha, en Tuluá está Juan, también nos saluda. Jocelyn desde Costa Rica dice que está listísima para la lección divina el día de hoy. Elena también nos saluda. Desde Sabana Larga en el Atlántico está también Royman. Sandra Liliana desde Tuluá dice una oración por su esposito y por ella, que ya el próximo 27 de junio, con el favor de Dios, asistirán al retiro de matrimonio. ¡Qué belleza, Sandrita! Y bueno, desde acá cuenta con nuestra oración, y seguro que si van dispuestos al retiro espiritual, el Señor hace cosas impresionantes como lo ha hecho pues en todos nosotros, ¿no? Sí, el retiro es una locura, ¿no? Bueno, nos saluda también desde la librería Madre de Dios en Tuluá. Un saludito a todos los que se conectan en la librería, no solo en la de Tuluá, sino que también sabemos que de varias librerías de Lazo se conectan. Así que todos los que están ahí comprando muchos libros en las librerías Madre de Dios de Lazos, bienvenidos a la lección divina y atentos a la meditación. Ana Carolina nos saluda desde Brasil. Diana Marcela también en Manizales, dice ella que no se arrepentirán la hora de ser siervos. Seguramente ella fue siervita. Dice, porque ahora si nos arrepentimos, quienes antes no le dimos el lugar que debía ocupar, eso sí, qué triste. Juber nos saluda desde Barranquilla, Viviana desde Yopal listísima, México presente, El Salvador presente. Llevan, bueno, mucha gente conectados y listísimos para la lección divina. Entonces, chicas, empecemos entonces la lección divina. Adelante, Angisita. Bueno, primero vamos a disponernos, tú que estás en tu trabajo, tu estudio, tu casa, vamos a preparar nuestro corazón para escuchar las palabras de Dios, porque recordemos que el Evangelio es una carta escrita por Dios que debemos escuchar no solamente con nuestros oídos, sino también con el corazón. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner nuestras manos en posición de recibir. Si puedes, cierra tus ojos. Vamos a pensar en Jesús, en nuestra Madre, en todo el amor que tiene por nosotros. Y vamos a clamar el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a ser ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a seguir.
Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tenemos la certeza que estás en nosotros, que tú estás llenando nuestro corazón, lo estás sanando, lo estás llenando del amor de Dios, del amor de nuestra Madre. Te suplicamos que las palabras de este Evangelio no queden muertas en palabras, sino que queden vivas en nuestro corazón para que se pueda hacer y vivificar mejor en nuestras obras. Te amamos, Jesús, y te pedimos que nos acompañes a hacer esta lección divina. Inclinamos nuestra cabeza y decimos: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, después de ese paso primero, que es la oración al Espíritu Santo, pues vámonos de una vez a la lectura del Evangelio. Luisa, ¿qué Evangelio nos propone la Iglesia en el día de hoy? La Iglesia en el día de hoy nos propone el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo del 18 al 27. Muy bien, adelante, Luisita. Se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere alguno y deja viuda sin hijos, su hermano deberá tomar a la mujer para dar descendencia al difunto. Pues bien, habían 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les contestó: ¿no creéis que estáis en un error, precisamente por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, como Dios lo dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, después de haber leído el Evangelio que nos propone la liturgia para este día, Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27, y antes de ir a la meditación, pues entendamos qué fue lo que sucedió ahí. Angisita, ¿qué pasó en el Evangelio del día de hoy? ¿Dónde es que está Jesús? Bueno, antes que nada vamos a hacer un poquito el contexto de lo que ha pasado en el Evangelio. Sabemos que en las últimas semanitas de mayo comenzamos la lectura del Evangelio de San Marcos y hemos venido ese seguimiento, por decirlo así, de este Evangelio, y vemos que en ese contexto Jesús esa semana había entrado a Jerusalén como en el Domingo de Ramos, o sea, había sido alabado, bendecido, glorificado por todas las personas, y en esa semana iba a ser apresado. O sea que incluso en el día de hoy, en la lección divina del día de ayer, habíamos visto que Jesús había sido enfrentado, por decirlo así, o cuestionado por los fariseos y me recuerda los herodianos, y los herodianos, que eran varios de los grupos que había en esa época. Incluso hoy viene, como quien dice, se van pasando el turno. Los fariseos los conocíamos mucho porque pues el Señor habla mucho con ellos y ellos estaban ahí todo el tiempo. Entonces nos hablan de los fariseos y uno dice, sí, fariseos. Los escribas, también cuando estaban escribas y fariseos, casi siempre en la Biblia nos los ponen junticos. Escribas y fariseos estaban ahí pendientes de lo que pasaba con Jesús. Ayer los herodianos les tocó el turno y hoy nos habla de los saduceos, que eran otro grupo, y nos dan una característica precisamente de esos saduceos, que dice que no creían en qué, Angisita. Bueno, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces prácticamente Jesús estaba predicando y obviamente buscándole la caída, porque estaban buscando cualquier pretexto para
inmediatamente llevarlo preso y tomarlo por decir como un hereje o que se estaba yendo en contra de la ley. Entonces, estos saduceos que no creían en la resurrección cuestionan a Jesús. Vemos en primera mano que le hacen una pregunta y le dicen como Jesús, si pasa esta situación, y la situación se la ponen crítica, mejor dicho, casi le ponen el octavo hermano, por decirlo así. Le dicen como que bueno, si pasa bueno, antes voy a hacer un contexto. Según los judíos, ellos cumplían una ley que se llamaba el levirato. ¿Qué quería decir esta ley? Que si una mujer casada con un hombre moría sin dar descendencia, ella debía casarse con el hermano. Y con eso el era próximo hermano. obligatorio. Era obligatorio porque en ese tiempo las mujeres no valían nada y era lo peor que le podía pasar a una mujer es que quedara viuda. O sea, no servía para nada, era lo peor, porque en ese tiempo obviamente lo que más valoraban eran, por decirlo así, el género masculino, pues el hombre, el primogénito, Claro, la el descendencia. que dirán. Incluso es hablado en lo mismo, en los mismos textos bíblicos nos hablan de las mujeres cuando no podían tener hijos, que era una maldición, y eran tenidas por allá arrinconadas. Claro, para un hombre no tener descendencia era una maldición, y precisamente por eso es que entre los judíos se daba la ley del levirato, que era como con el fin de preservar esa descendencia. Entonces le ponen ese caso. ¿Cuál es el caso, Angisita? Le ponen el caso entonces que bueno, que si una mujer se casa con este hombre y el hombre muere y no dejan descendencia, y esta se vuelve y se casa con el hermano y también muere y no deja descendencia, y asimismo con 7, o sea, con 7. Entonces le dice, bueno, entonces, ¿qué pasa ahí cuando la mujer se muere y cuando llegue al cielo? Porque ellos no creían ni siquiera que resucitan. Claro, o sea, ellos estaban decían, ahí bueno, y si probándole. resucita, pues, Es que eso si- que ustedes creen, eso que ustedes usted creen. predica. Si ella llega a resucitar. Bueno, entonces, ¿de quién va a ser esposa? Esposo, perdón, sí. Entonces, inmediatamente Jesús aprovecha, porque es que él ya sabía, o sea, Jesús tan hermoso, Jesús ya sabía las intenciones que habían en el corazón de cada uno de estos hombres, y Jesús, aprovechando esa soberbia y eso con lo que querían hacer caer a Jesús, aprovecha para dar una gran enseñanza. Y dice que en la resurrección, bueno, les dice, están en un error, porque es que en la resurrección vamos a estar como ángeles, a pesar de que aquí en la tierra, como decíamos anteriormente, aquí en la tierra cosechamos lo que vamos a construir en el cielo, ¿cierto? Y a pesar de que amamos a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos, en el cielo va a haber una alegría mayor. O sea, a pesar de que los hijos, los esposos, una alegría inmensa, al estar tú en el cielo, pues la mayor alegría va a ser Cristo. Entonces ya lo otro vamos a vivir como ángeles, como lo decía Jesús, y lo reprende y les enseña esto tan hermoso. Y ser conscientes que Jesús no se dejó tampoco, o sea, también les enseñó con amor y con autoridad que eso no era así, y que a pesar de que esos habían muertos, lo más importante es lo que tú construyes con las obras aquí en la tierra. Es lo más Incluso, importante. claro, ahí les habla de la ley de Moisés, porque aunque ellos no creían en la resurrección, sí creían en muchas de la parte escrita. Los saduceos era uno de los tantos grupos que habían, grupos políticos y religiosos que se disputaban en como quien dice, el poder de autoridad más moral que física en esa época entre los mismos judíos. Incluso hemos escuchado que Judas hacía parte de uno de esos grupos políticos que eran los celotes, que eran como administradores de cosas públicas, no sé, eran una cantidad de grupitos que unos eran más relacionados con la parte política, con el gobierno, otros con la parte religiosa, y son alrededor de como 7 grupos diferentes que uno los podría enumerar uno a uno y que nos serviría mucho para entender cómo era que sucedía todas estas cosas. Y Jesús les habla de la ley de Moisés, y les habla incluso del momento en el que Yahvé se le presenta a Moisés en la zarza,
y le dice, ¿no les dijo pues Yahvé a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Y les termina la estocada final, nuevamente, como quien dice, cerrando el paréntesis. Primero les dice, no estáis equivocados, les dice, están equivocados al principio. Y luego al final, nuevamente les dice, están muy equivocados. Ese es el evangelio que nos trae para el día de hoy la liturgia. Y bueno, hicimos una oración al Espíritu Santo. Lectura del texto bíblico, hoy Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. Después de comprender un poquito qué fue lo que sucedió en ese texto, el contexto donde se dio, pues ahí sí, una vez comprendimos al menos un poquitico, vámonos con la parte de la meditación que nuestra iglesia nos propone, y es responder una pregunta. ¿Qué me dice a mí ese texto? Ya leímos lo que sucedió históricamente, pero eso que tiene que ver contigo y conmigo, pues en la actualidad, hoy 6 de junio del año 2018, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Vamos a ver si logramos encontrar la enseñanza del Señor para cada uno de nosotros, porque recuerden que la Biblia es una carta de amor, y no para todos, es una carta de amor para ti, para mí, para Angisita, para Luisa, para cada uno de nosotros personalmente. ¿Qué te dice a ti ese texto? Por eso abrimos en este momento todas las plataformas para que ustedes nos cuenten qué enseñanza les deja el Evangelio del día de hoy. Facebook, YouTube, lazostv.com, hay una caja de chat. También habilitamos la línea de WhatsApp para que ustedes nos envíen su meditación a través del 340 11 900, es la línea de WhatsApp. Nos envían una nota de voz y lo hacen desde fuera de Colombia. 57 es el indicativo para nuestro país. ¿Qué te dice el Evangelio del día de hoy? ¿Qué frase te gustó? ¿Qué palabra te quedó ahí en el corazón y el Señor te da un mensajito a ti y tú quieres compartirlo con nosotros? Mientras que se animan Luisa y Angisita, ¿a ustedes qué les dice el Evangelio de este día, Luisa? Bueno, a mí me lleva indudablemente a pensar en la eternidad, en la resurrección. Y cuando le dice precisamente este versículo, cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas tomarán marido, porque serán como ángeles. Yo pensaba en el momento en que resucitemos, en el momento en que nos encontremos en la eternidad, en el que demos ese paso tan importante que todos los cristianos queremos dar, y pensaba que de pronto uno, pensando en sus familiares, en las personas que ya han partido allá, yo me preguntaba si uno llegaba y como que uno desde la tierra, uno piensa, yo quisiera verlo, o sea, yo quisiera encontrarme con mi mamá, con mi papá que ya falleció, con la abuelita, con personas que uno no ve hace mucho tiempo. Y yo creo que eso sería una escena más o menos como que uno llega, medio ve la persona, va a ir a abrazarla, pero si detrás de esa persona está Jesús, está esa luz, está ese grande que hemos deseado ver toda nuestra vida, ese primer amor, ese que nos creó, yo creo que la persona a la que queríamos ver se va a hacer a un lado completamente y vamos a desear abrazar a Jesús. O sea, por más deseo que nosotros tengamos de abrazar a un ser querido que ya ha partido a la eternidad, al vernos con Jesús vamos a quedar tan deslumbrados que, Dios mío, esta persona que decíamos que qué alegría verla, se va a convertir en una nada, por decirlo así, al lado de Jesús que nuestro corazón desea y anhela verlo desde la eternidad. O sea, nosotros venimos desde allá. Y aquí utilizo la frase que decía San Agustín: Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y quería, Juli, poner un ejemplito hablando del matrimonio. Listo. Hablando del matrimonio, pues muchas personas creen, incluso yo creo que esa es la como la realidad más grande y el choque más fuerte que se dan, y es que este hombre o esta mujer me tienen que complacer 100%, o sea, ellos tienen que llenar completamente el vacío que yo tengo de amor. Entonces, resulta que el corazón de nosotros, supongamos que es un cuadrado, un cuadradito, un lapicero que sirva. Mira. Es un cuadrado. Nuestro corazón es un cuadrado, ¿cierto? Tanto, supongamos, ¿cierto? O sea, ya sabemos que el corazón tiene una forma, pero supongamos que es un cuadrado.
se lo van a imaginar así. Y nuestro corazón tiene esta forma y desde que nacemos estamos constantemente buscando quién nos llena este cuadradito. Entonces por eso todo el tiempo estamos buscando el amor en todo, la felicidad. Entonces pensamos que de pronto este cuadrado se puede llenar con, no sé, una fiesta, las drogas, que muchas personas recurren a ellas, la sexualidad, pues el sexo desenfrenado. Y resulta que pensamos, no, yo sé que este corazón se va a llenar cuando yo tenga una persona a mi lado. ¿Ustedes lo han pensado así? Sí, así todos es, lo hemos siempre pensado. decimos ya con esto, No, ya con esto encontré esta tengo. persona, ya con esto tengo. Pero resulta que esa persona es como un triángulo. Ouch. Es como un triángulo, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, todavía queda espacio dentro de ese cuadrado. O sea, es un triángulo lo que esa persona viene a llenar y todavía queda un espacio. Ese espacio que tiene solamente el tamaño de Dios. Entonces, incluso las mujeres sufrimos mucho más en este aspecto. Somos, por el pecado original, estamos mucho más heridas en el corazón. Entonces, constantemente queremos tener el hombre perfecto, el que sepa cocinar, planchar, el que sea electricista, carpintero, todo. Y todo el tiempo pensamos que la felicidad me la tiene que dar este hombre que está a mi lado, este esposo, este novio, esta novia, que también pasan los hombres. Pero tenemos que darnos cuenta que no, que no es así. Que este cuadrado solamente se llena con algo más profundo y más grande, y es Dios. No podemos pretender que una persona humana termine de llenarnos. Entonces yo creo que, pues ya yéndome al Evangelio, precisamente esto es lo que dice Dios, Julián y todos ustedes, cuando dice, no, es que serán como ángeles, o sea, es que olvidarán esos 7 maridos, esta mujer olvidará esos 7 maridos que tuvo, porque es que ya llega esa persona que no es un triángulo, sino que es un cuadrado y es Dios y que le va a dar plenitud a tu vida, a tu corazón. Entonces yo creo que esto que todos deseamos, ese como huequito que nos queda todo el tiempo, que somos súper inconformes, que somos súper inconformes, que queremos, que no nos complacemos con una sola persona, o que un hombre tiene una sexualidad desordenada, pensando que su cuadrado se lo tiene que llenar una mujer, y es un error, es Dios quien lo llena, pero uno, al no saber que es Dios, lo está buscando en otras cosas completamente pasajeras. Entonces yo creo que a eso se refiere Dios en este evangelio. Seremos como ángeles, es verdad, pero no solamente eso, nos encontraremos con Dios, con ese cuadrado que va a dar plenitud a nuestro corazón, y que las otras personas que deseábamos ver en la eternidad se van a volver un 0 a la izquierda al lado de Él. Impresionante el poder meditar en esto, Luisa, porque a veces, a ver cómo se dice la palabra, absolutizamos lo que hay acá en la tierra. Absolutizamos en nuestra novia o nuestro novio, en el caso de las chicas, o en el caso de un matrimonio, su esposa o su esposo, o incluso cosas materiales o el trabajo. Y ahí es donde uno se da cuenta de personas que pierden esa esposa o pierden ese novio o pierden eso que tenían como absoluto, y ya pierden su sentido de vida. Ahí es donde uno encuentra, por ejemplo, en los retiros espirituales, muchas veces personas que han intentado suicidarse, personas que llegan al retiro porque ya no tienen absolutamente, pues como ganas de vivir. ¿Por qué? Porque pusieron su sentido de vida, su centro, en algo, como tú lo hacías el ejemplo ahí muy bien, en un triángulo, y nuestro corazón tiene el tamaño de Dios. O sea, a veces esta semana yo estaba meditando en eso de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces yo decía, bueno, imagen y semejanza, ¿cómo? Entonces ponía, físicamente no, porque Dios no es físico, o sea, no, físicamente no. Debe ser algo espiritual, pero espiritualmente uno, ¿cuándo se puede parecer a Dios? Nunca. Entonces yo hacía como la relación de lo que es Dios y lo que le falta al hombre. El hombre solamente será pleno cuando encuentre llenar eso que le hace falta, y lo único que nos hace falta siempre es Dios. Entonces como ese encajecito, o sea, encaja ahí Dios, que lo es todo, con nosotros que somos nada. Y nosotros, me cuestionaba mucho en el hecho de que ponemos nuestro sentido de vida en eso que se va acabando, Claro, por eso es que uno no alcanza a ser feliz nunca,
porque uno tiene a Dios como el último de la lista y como el que va a llegar y va a encontrar como que no lo voy a necesitar, y ahí es donde uno se da cuenta cuando uno empieza a degustar de las cosas de Dios, que encuentra uno esa felicidad que está buscando, y eso que incluso ahorita lo decía Angisita, creo que era, que vivía uno una felicidad acá en muchas de las cosas, por ejemplo en el matrimonio, ahora que Luisa decía que ha encontrado su plenitud en su matrimonio, incluso después de vivir como misionera y de decir, no, ser misionero es una machera, entregarse a Dios es una locura, pero cuando se dio cuenta que podía ser mamá y que ahora lo está viviendo en su vida, encuentra también ahí su plenitud en su vocación, pero sin embargo eso se queda en nada frente a la vocación superior que tenemos, que es llegar al cielo. Incluso Juli, pues bueno, yo hablo de plenitud y que encontré la plenitud de ser misionera, pero hemos hablado de este tema con mi esposo y él hasta cuando estoy como más cansoncita, él me dice como, ¿estás orando? Porque en verdad, o sea, la única forma en que se llena una mujer es con Dios. Entonces uno a veces le quiere exigir al hombre como que no ven, o sea, pero porque no puede ser así, 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 así. Pero en realidad uno lo que está en el fondo de su corazón, lo que está pidiendo es que se llene su cuadradito, y ese cuadradito solo se llena de Dios y no le puede como poner un tope tan alto al hombre. De verdad, o sea, nosotros lo hablamos y mi esposo me dice, mi amor, pero una cosita, ¿estás orando? Y yo, bueno, sí, es verdad, hoy no fui al Santísimo. O sea, aunque incluso rebajar la plenitud al mero hecho del matrimonio es un error. O sea, aunque se puede como llenar un poquito, porque un cuadrado pues sí llena un triángulo, ¿cierto? Un poquitico. No se alcanza a llenar tanto el corazón como cuando se llena de Dios. Entonces yo creo que la combinación perfecta también es, bueno, vocación en matrimonio, bueno, soy feliz en el hecho de ser misionero también, pero eso se tiene que complementar con Dios, porque si no es un error total, claro, gigante. O si son llamadas a la vida religiosa, también. Y yo pienso que Dios siempre pone como, claro, esa necesidad que tiene el corazón como una cuota inicial de la felicidad superior, y esa felicidad se da en esa vocación. Por eso es muy importante ir escuchando ese llamado al que Dios me está llamando y ser muy fieles en ese llamado que estoy viviendo, que ahí es donde yo me doy cuenta que realmente sí es el llamado. Por ejemplo, un seminarista preparándose para el sacerdocio, es en el seminario donde se da cuenta si realmente esa vocación para la que se está preparando es la que Dios le puso, y es en la fidelidad de su seminario donde el Señor le va a ir diciendo, sí, por acá es, o le va a ir diciendo, no, definitivamente por acá no es, pero solamente viviendo la fidelidad en esa vocación. Y no solamente los seminaristas, las religiosas en su noviciado, que también está antes de sus votos perpetuos, en la vida de pareja, en el noviazgo. Por eso es tan importante, y lo decía ahorita Luisita, de vivir un noviazgo como tiene que ser, porque es en ese noviazgo y en la fidelidad en ese noviazgo en la que se da cuenta que realmente la vocación será más adelante el matrimonio, que como lo hemos meditado acá es una cuota pequeñita, una cuota inicial de lo que viviremos en el cielo, que ya Jesús lo describe hoy en el Evangelio. ¿A ustedes qué les dice el Evangelio del día de hoy? Escríbanos ahí a través de las plataformas. Angie, ¿a ti qué te dice este Evangelio? Bueno, también animando a lo que digo Juli, queremos escucharlos también, porque es muy importante escuchar diferentes puntos de vista, qué le tocó a quién, porque uno muchas veces de pronto pasa desapercibido muchas cosas importantes. Entonces, muy bueno que nos empiecen a escribir para que podamos también aprender muchísimo de ustedes. Y bueno, a mí creo que, bueno, también en el cielo, y como que un despertar para mí, como en pensar también en la muerte. O sea, es cierto que el cielo es el regalo más grande, o sea, es la plenitud donde vamos a estar completamente felices, porque vamos a estar viendo a Dios, estando con Él. También es cierto que para eso tenemos que morir, ¿cierto? Y yo creo que me exhorta mucho, porque
nosotros nos preparamos en toda nuestra vida para muchas cosas, o sea, nos preparamos para un examen, nos preparamos para un informe del trabajo, nos preparamos para un retiro espiritual, o sea, mejor dicho, esta vida está llena de responsabilidades y todos estamos agitados porque todos no tenemos tiempo, todos tenemos muchas cosas que hacer, el celular, el trabajo, el estudio, la familia, los hijos, el esposo, la esposa, pero nos olvidamos de una realidad que va a pasar. O sea, no sabemos si te vas a casar, vas a encontrar el hombre ideal, si vas a ser religiosa, si vas a estudiar la carrera que tanto soñaste, si vas a ser el próximo presidente de Colombia. Bueno, muchas cosas que soñamos, pero puede que esas cosas sean inciertas, pero lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte. Y es para lo que menos nos preparamos y para lo que muchas veces poco nos preparamos. Entonces la invitación que a mí me deja este evangelio es como a prepararme más para ese encuentro con Dios, que ese encuentro con Dios pueda ser pleno, feliz, alegre, que cuando me muera pueda decir, o sea, me he preparado toda mi vida para este momento. Entonces, para eso como que es lo que más me exhorta y me dice Dios como que Angie, ¿qué hubo pues? Usted sí está preparada para morirse, porque es que la muerte, muchachos, les aseguro, la muerte puede estar en cualquier parte, como nos contaba ahorita Juli, de lo que pasó en Guatemala, o sea, algo inesperado. Muchas personas estaban viendo la erupción del volcán y nunca supieron que tal vez eso iba a llegar a esa magnitud tan grande, incluso a la muerte de sus familiares, de sus hijos, de sus esposos. Entonces la muerte está a la espera y no es como tomarlo con miedo, porque es que eso es un gran error también, que pensamos como que, ay, qué miedo de la muerte, Dios mío, ¿cómo voy a morir yo? No es cómo voy a morir, sino cómo va a estar mi alma para el momento de la muerte. O sea, eso es lo más importante, cómo estoy preparada, cómo está preparada mi alma para el momento de la muerte. Y Juli, no sé, quiero contar una historia. Por ejemplo, pensemos en una mujer que está aquí en la tierra, todo, y bueno, y está trabajando, tiene el mejor trabajo, el trabajo que soñó, tiene el salario que soñó, tiene su familia, sus hijos, todo, tiene su casa, su finca, mejor dicho, todo lo que uno diría materialmente la gente soñaría, ¿cierto? Llega el momento de su muerte y se encuentra con que, bueno, llegó a su casa, que esa sí es la casa eterna, porque la casa que tenemos aquí tarde o temprano va a quedar aquí. Llega a su casa eterna y resulta que una casita malita, o sea, una casita hecha de tablitas, se le entra el agua. Entonces ella dice, ¿por qué yo tengo esta casa? Yo en la vida terrena, pues yo tenía una casa lujosa, hermosa, y ahora esta casucha, por decirlo así. ¿Por qué? Entonces un ángel le responde, porque eso fue lo que tú construiste desde la tierra. O sea, con eso fue lo que construiste. O sea, apenas te alcanzó para eso. Entonces, ser conscientes de que la mayor alegría, o sea, el mayor regalo es la eternidad. Entonces, para esa eternidad tenemos que prepararnos, tenemos que enamorarnos de Dios, dejar el pecado. No sé qué es lo que más te cueste a ti. Yo tengo muchas luchas también, pero empecemos a identificar qué es lo que más nos cuesta para empezar a trabajar y luchar por ese cielo tan anhelado, porque estoy seguro que hay mucha gente que, bueno, no sabe el cielo, no, pero todos anhelamos la felicidad eterna, y esa felicidad eterna está en Jesús. Entonces eso es lo que me llama la atención. Muy bien, estamos meditando en el evangelio que nos propone la iglesia para el día de hoy. Hoy es 6 de junio y la iglesia nos propone el evangelio de San Marcos capítulo 12 versículos del 18 al 27, que es el evangelio que nos propone la iglesia para el día de hoy. Estamos haciendo la meditación, respondiendo a una pregunta que nos hace la iglesia: ¿qué me dice a mí ese texto? ¿Qué te dice a ti ese texto? Por eso, como siempre, recibimos sus meditaciones a través de las cajas de chat de las diferentes plataformas, o también a través del WhatsApp que ven en la descripción, ahí en la pantalla esa. 340 11 900. Es que aquí está, hay como un problema en la transmisión, y ustedes saben que los hombres no somos capaces de hacer como 10 cosas al tiempo, entonces se me va la mente para otro lado. Pero vamos a escuchar algunas de las meditaciones que nos envían. Dice por acá Marisol desde México, dice: súper profundo este evangelio.
A mí me dejó que a veces luchamos mucho por tener logros en el mundo. Por ejemplo, a mí a veces la universidad me absorbe mucho de mi tiempo, pero al final lo que va a importar es lo que haya dedicado para Dios. Dios te bendiga, Marisol. Hermoso, y tenemos sí. también por acá la meditación de Carolina, que nos envía desde Mississauga, en Canadá. Dice Carolina. Increíble tan lejos. Sí, espéreme, yo miro que si esté la transmisión corriendo normal. Dice por acá Carolina: el día de hoy me deja el Evangelio una gran reflexión. Primero, me confirma que la resurrección es un hecho. Y segundo, me deja muy impresionada cómo Jesús se ha encargado de dejarnos las personas y los trabajos para podernos santificar tan cerca de nosotros, y nosotros muchas veces no lo aprovechamos y los desperdiciamos. Nosotros en el proceso de conversión muchas veces emprendemos una carrera a buscar personas para evangelizar, servir en la iglesia, hacer un apostolado, etcétera, etcétera. Y no olvidamos cómo haciendo nuestro rol cómo haciendo nuestro rol en cada papel de nuestras vidas, como hijos, como esposos, como padres, tendríamos más rápido y segura nuestra santificación. Recordemos que al resucitar, nuestro esposo y familiares serán ángeles, servidores de Dios, como cada uno de nosotros lo seremos. Así Qué es. belleza, Carolina, por tu meditación. Por acá nos escribe también, nos envía su meditación Donia Díaz. Dice: en el Evangelio Jesús nos dice que en el cielo se vive una plenitud de felicidad, paz y amor, la divinidad en su totalidad, por la cual el lazo de familiaridad que se tiene en la tierra se va a pasar a una escala menor. Eso es muy importante y el Señor aquí nos lo deja súper clarito todo eso. Sandra Liliana Ortiz dice: el Evangelio de hoy me motiva a moverme por alcanzar el cielo, y no solo para mí, sino también para las almas, mi familia, amigos y demás. Tener la certeza de que allí nos encontraremos. Allí nos encontraremos. Aquí solo somos un puente de salvación. Qué belleza. Teresa González dice: hoy el Señor me dice que Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, y debo darlo a conocer a mis hijos. Esa es la mejor herencia que puedo dejarles, y que ellos lo vean, lo sientan vivo en sus vidas. Dios te bendiga también, Teresa, por tu meditación. Bueno, hay muchas meditaciones acá. Esa última parte en la que Jesús les recalca: Dios no es un Dios de muertos sino de vivos, es incluso un argumento apologético frente, por ejemplo, a las creencias que nosotros tenemos a la Virgen María, por ejemplo, que a veces cuando nosotros le oramos a la Virgen María y nuestros hermanos separados nos dicen: pero usted ¿cómo le puede rezar a un muerto? He aquí un argumento bíblico de que es que nosotros le oramos a María, ella intercede por nosotros porque está viva. Pero ¿qué pruebas tienes? ¿Qué más pruebas que lo que está diciendo Jesús? Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Incluso en el sinóptico de este mismo Evangelio de San Mateo, hace una aclaración adicional, dice: porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y dice Mateo: porque para Él todos viven. Impresionante todo esto que nos da los textos. ¿Qué opinan, chicas, de esto que nos dice la gente? A mí, por ejemplo, me impacta mucho, no sé, Juli, no me acuerdo el nombre de la persona que escribió, pero es muy importante también lo que mencionaba de los deberes de Estado. O sea, tenemos que ver los deberes de Estado como medios de santificación. O sea, no solamente ver como que, ay, no, es que todo es malo, mejor no me caso, mejor no estudio porque igual me voy a morir. No, Claro, o sea, mejor me encierro mejor en cuatro me encierro. paredes ahí. No, y para nada, porque es que ahí está la santificación. Incluso el Papa nos lo ha dicho, que no podemos quedarnos como personas balconeando, por decirlo así, quedarnos viendo lo que pasa y ya. No, tenemos que involucrarnos y siendo, como decía en el ejemplo, siendo mamá, esposa, hija, madre, todo. Tenemos que vivir plenamente esa vocación a la que Dios nos ha llamado y santificarnos ahí. Tenemos el ejemplo de muchos santos, como Santa Margarita, el ejemplo de, no sé, Luisita, ¿qué otros santos?
Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia, casa eh, San Giuseppe Moscati, que fue médico. Médico y santo. Ajá, o sea, la santidad no solamente es para las religiosas, monjitas, sacerdotes, no, es para nosotros. Incluso el Papa Juan Pablo II decía, necesitamos santos que usen gin, que tomen Coca-Cola, que puedan ir al cine, pero que también vivan con radicalidad el evangelio, no solamente un evangelio light, porque como veíamos, Jesús también es por decirlo así, radical con las cosas, lo que está bien y lo que no también. Entonces, aprovechar esa vocación, eso a lo que hemos sido llamados para ser santos. Por ejemplo, en mi caso, que estoy estudiando negocios internacionales, poder ser estudiar, ser responsable. Con eso estoy ayudando a salvar muchísimas almas y también agradar a Dios, porque las cosas que uno hace bien y con Dios están impregnadas de amor. Y Luisa también el caso, que ella también estudia psicología, ¿cierto? Ah, sí, También. no sabía. Ay, Luisa, por Dios. Ella es de todo. ¿En qué semestre estás? Estoy en el 7º semestre. ¿Qué? Pues acabo de terminarlo, voy para el Ajá. 8º semestre ya. Dios mío, ¿y a qué horas? Sí, con Dios, mejor dicho, le ¿Cómo hago, le ¿no? queda tiempo? Mamá, Mamá, esposa. Mamá, misionera, esposa, porque misionera con un apostolado impresionante. Sí. Oiga, qué increíble las cosas de Dios. Es como, no me acuerdo quién es que decía que las, bueno, no sé, como que no engordaban, comiendo mucho, y espiritualmente sucede también lo mismo. O sea, mira que el tiempo hasta... Se multiplica. Pero yo pienso, Luisita, que es por el hecho de querer buscar la virtud. A veces nosotros perdemos mucho tiempo en muchas cosas, precisamente porque como la virtud no es como lo que anhelamos, entonces nos damos el lujo de perder el tiempo, pero vemos que cuando uno anda en busca de la virtud le da tiempo hasta para estudiar psicología. Para estudiar psicología, ser mamá, esposa, sí. Sí, bueno, hermoso también todos estos evangelios, todas estas meditaciones que ustedes nos dan del evangelio, nos dan muchísimo más luces también. Y es cierto, todos le apelamos a la eternidad, a que de verdad es nuestro fin último, es lo que todos deseamos. Y me parece también impactante lo que han dicho del hecho de hacerlo a través de nuestros deberes de Estado. Es que yo creo que Juli, Angie y todos anteriormente teníamos una concepción de que los santos eran los que se iban para el convento, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, pero incluso muchos papas, como lo decía Angie, el Papa Juan Pablo II, incluso nuestro Papa Francisco, ha hecho una encíclica hablando sobre la santidad, Sí. hermosa, y habla de eso. O sea, necesitamos santos en todas partes. O sea, es verdad que en un convento te puedes santificar, es verdad que siendo religiosa, sacerdote, pero un momentico, tú que estás en la universidad también puedes ser santo, tú que eres mamá también puedes ser santa, tú que eres hijo. Y yo creo que la clave de esto es vivir cada día como si fuera el último. Si nos ponemos a pensar en que no, es que yo voy a ser santo, pero mañana empiezo, seguro que mañana empiezo a vivir la pureza, mañana empiezo a dejar de perder tantísimo tiempo que puedo aportar para ayudarle a las almas, para formarme más espiritualmente. No, es que mañana, una pregunta, ¿será que habrá mañana? ¿Será que habrá mañana? Porque muchas personas mueren inesperadamente. Incluso les cuento un testimonio. Yo tenía un primo que vivía en unión libre, fue un retiro de lazos, fue un retiro de conversión, y me decía, no, primita, es que la verdad es que yo estoy muy joven, yo sí pienso en casarme, organizar mi vida, pero más adelante, es que yo, pues mira, yo tengo 25 años, estoy empezando en la flor de la juventud, empezando a vivir. Yo decía, bueno, sí, primo, es verdad, pero no, empiece ahora. Desde ya, no, sí, prima, seguro, ya, yo estoy pensándola, yo la pienso y seguro que algún día voy a organizar mi vida. Pues lastimosamente ese día no llegó. Mi primo, en una balacera en la ciudad de Cali, una bala le llegó al corazón e inmediatamente murió. Entonces, muchas veces pensamos eso, decimos como que no, mañana. Te pregunto, ¿tienes asegurado el mañana? Porque la muerte no discrimina edad, estrato social. Pensamos que la muerte nos va a llegar solamente cuando seamos viejitos y que solamente para los ancianos, enfermos que están en camillas, pero no, para un bebé, un recién nacido, personas muy jóvenes. Yo creo que es algo que debemos estar preparados y no en forma de susto, sino viviendo cada día como si fuera el último. Te pregunto, ¿hoy estás viviendo conforme a la voluntad de Dios?
hoy estás en gracia de Dios, estás confesadito, estás luchando por alcanzar la virtud, porque de seguro que no tenemos claro si mañana vamos a estar vivos. Estamos meditando en el Evangelio que nos propone la Iglesia el día de hoy. Hoy, 6 de junio, Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27. Tenemos por acá, venga, que es que ya murió, no, pues ya resucitó esa cámara. Tenemos por acá a alguien que nos envía también su meditación. Dice: buenos días, ¿quién como Dios? El Señor hoy me está confirmando de nuevo que sí hay resurrección para la vida eterna, como nos lo enseña nuestra Madre Iglesia. Nos afianza más esa esperanza de encontrarnos definitivamente con Dios. Es claro que nuestro amor aquí es imperfecto, pero aquí Jesús nos muestra que el amor verdadero, cuando está cimentado en Dios, trasciende para la vida eterna. Y después de Dios, nadie como María. Tenemos por acá más personas que nos envían sus meditaciones. Dice Jorge Andrés Rivera: nacemos con el llamado tatuado en el corazón, y a medida que encontramos el lugar se irá acrecentando la gracia de cumplir la voluntad divina, y el demonio lo sabe y hace hasta lo imposible para confundirnos y alejarnos. El mundo solo distrae la voz de Dios en el corazón, que no siempre es mi comodidad, y lo que más me agrada, pues ahí hay que negarse a sí mismo y seguir a Jesús con la cruz a cuestas. Erika Paola también nos envía su meditación. Dice: yo hace 5 meses perdí a mi hija de 4 años. Solo Dios ha sido mi fortaleza y tengo mucha fe en Dios y Mamá María. Sé que ella goza de la presencia del Señor. Así como ustedes dicen, solo Dios nos llena. Independientemente de la situación en la que estemos enfrentando, servir a Dios y buscarle constantemente es la única forma de ser completamente feliz. Dios les bendiga por toda la evangelización. Un abrazo, Erika, desde Guatemala. Romario Mejía también nos envía su meditación. Hoy el Señor me dice que en la eternidad mi mayor deseo será ver a mi Padre Celestial. Por ello, hoy quiero vivir junto a mi familia como Dios me lo ha indicado, con el fin de que todos podamos llegar a su gloria. Mi familia debe ser un puente para alcanzar la santificación. Debo luchar por la conversión de mi familia para que todos reconozcamos las realidades últimas del hombre y la importancia de saber vivir la vida terrenal como un medio, oigan, eso es muy importante, como un medio para nuestro fin último, que es Jesucristo nuestro Señor. Por último, antes de escuchar unos audios, dice Frank Alexander: la parte que más me llegó al corazón fue: pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como ángeles. Esto me lleva a pensar en la esperanza del amor misericordioso de Dios, que Él vino al mundo a darnos la vida eterna. No hay nada en este mundo que nos llene. Muchas veces buscamos la felicidad en las cosas terrenales, pero cuando sientes ese encuentro con Dios, sientes un amor por los bienes celestiales. Es ahí donde le encuentras sentido a tu vida, de la mano de Dios, y me lleva a reflexionar y a meditar en que aquí puedo perder todo, pero sé que después de esta vida tendré algo mejor. Por la misericordia de Dios tendré el cielo, y aunque haya muchas críticas y ataques, vale la pena, y me lleva a la perseverancia, a tener fe y esperanza. Y a veces pienso mucho en cómo será estar en la presencia de Dios, y me lleva a cuestionarme: ¿quieres ir al cielo, pero no eres capaz de pasar 1 hora en el Santísimo, aquí en la tierra? Y mi propósito para este día será pasar más tiempo en el sagrario. Excelente. Qué belleza. Hermoso. Qué lindo eso, Frank, que de una vez ya te pusiste la tarea y nos das ideas a nosotros también. El propósito para la lección divina del día de hoy. Pasaremos eternamente pues con Jesús, y lo dice Frank, no somos capaces o nos aburrimos o nos dormimos 1 hora en el Santísimo. ¿Qué opinan, chicas, de esto que nos dicen la gente? Me parece hermosa todas las meditaciones, no sé si Angie también lo comparte. Muy Increíble. Profundas además, y me parecía muy bonito lo que decía es un medio para llegar, o sea, las cosas que tenemos en la tierra son un medio para llegar al cielo.
Yo creo que el error más grande es que ahora esas cosas no las tenemos como un medio, sino como un fin. Ujú. Entonces, estoy trabajando y este trabajo se me convierte en el fin, en lo único, en mi felicidad, en mi plenitud, y desechamos completamente a Dios. Y no, hay que entender que ese trabajo, porque obviamente también tenemos que trabajar, también tenemos que estudiar, es un medio que me puede santificar. Así es, como dice Luisa, entender que esta vida no es la vida. O sea, a pesar de que hace parte, no es lo que determina y lo que va a hacer para la vida eterna. Entonces, y incluso también me pareció muy bonito lo que decía que si queremos ir al cielo y queremos estar en la eternidad con Jesús y no somos capaces de estar ni media hora o una hora en el Santísimo, entonces ser conscientes de que si no somos capaces de ver incluso, por ejemplo, en el caso de nuestro prójimo, a Cristo, pues tampoco vamos a ser capaces de ver a Dios en lo que parece pan, ¿cierto? Entonces, ser conscientes de que también nuestro hermano, nuestro prójimo, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hijos, nuestro esposo, hacen parte de esa santificación y que tenemos que verlos también como que ellos también nos van a ayudar a ser santos, incluso con las contrariedades, con las críticas, todo eso mejor dicho, nos ganan puntos para el cielo, por decirlo así. Entonces es algo hermoso saber que esta vida no es la vida, pero que esta vida nos puede ayudar a tener la vida eterna. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos, antes de terminar con la oración, pues escuchemos unos audios que nos envían a través del 340 11 900. Tenemos ahí a Viviana que nos envía su meditación desde Yopal. Vivianita. Buenas tardes, hermanos misioneros. Hoy el Señor me deja muy claro el fin de los que piensan como saduceos. Lo excusan todo a través de las escrituras, dan una libre interpretación de las escrituras, quieren comprobar con palabras lo que no está escrito. Hoy el Señor me dice, Viviana, ¿tú sí crees que yo soy un Dios de vivo? ¿Tú sí crees en la resurrección? ¿Tú sí crees que serás como ángeles? ¿O tú piensas como ellos, en que el deseo, el placer y el tener todavía va a ser en el cielo? Hoy el Señor me hace una comparación de lo que verdaderamente como misionera debo enseñar, debo creer y debo vivir. Hoy el Señor me dice, yo soy un Dios de vivos, no un Dios de muertos. ¿Y tú hoy estás vivo? ¿O eres una saducea que vive en la muerte y después de María? Nadie como San José. Tenemos a Rosita que nos envía su meditación desde Medellín. Rosita. Buenas tardes, queridos hermanitos. ¿Quién como Dios? Nadie Nadie como Dios. A mí el Evangelio de hoy me cuestiona mucho, porque me lleva a pensar y a mirar, por ejemplo, los fariseos, los herodianos, los saduceos, que tuvieron a Jesús y no se dejaron amar por Él, no se dieron, no lo aprendieron a seguirlo, a entenderle, a aceptarlo, a aprender de Él, no. Se dedicaron fue como a probarlo, a tentarlo todo el tiempo, a buscar cómo lo hacían caer. ¿Y cuántos de nosotros posiblemente hacemos lo mismo en este momento? No, en este momento más bien vivamos a Jesús, dejémonos amar por Él a través del hermano. Cuando podamos servir, sirvamos con ese amor, donémonos, entreguémonos, disfrutémoslo al máximo el tiempo que podamos, lo más que podamos en el Santísimo, disfrutemos cada Eucaristía, vivamos el amor de Jesús. Dejémonos amar en las pequeñas cosas, sin pensar en el mañana, sin pensar qué va a pasar mañana, qué va a pasar cuando lleguemos a la eternidad, con quién nos vamos a encontrar, qué vamos a hacer. No, vivamos el día a día. Dios siempre va un paso adelante de nosotros. Él sabe que sigue, solamente dediquémonos a amarlo en libertad y a dejarnos amar y ser inmensamente felices. Y después de María, Nadie como San José. Rosita, Dios te pague. Tenemos a Liliana desde Medellín. Hola, ¿quién como Dios? Nadie Yo soy como- Valentina y el Evangelio de hoy me dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y siempre tenerlo en nuestro corazón. Y después de Dios, Nadie como María. Qué hermosura. Valentina desde Medellín, qué belleza. Bueno, chicas, antes de irnos, ¿qué les deja la lección divina
Y bueno, Angisita, ¿te gustó la lección divina así con tanta gente desde tantos lugares? Ay, no, hermoso. De verdad que venir aquí, yo creo que uno viene supuestamente que a compartir la experiencia de Dios en el alma, pero es que uno aprende demasiado de lo que viven ustedes, de lo que meditan, de esos testimonios tan hermosos, de saber que Dios está vivo y lo podemos ver porque es que es increíble de tantas partes, Canadá, Guatemala, ¿de qué más países, Juli? O sea, increíble, Ecuador, México, mucha gente México, también. La tierra de la Guadalupana, no, o sea, yo creo que venir aquí es un regalo, es como que Dios te vuelve a hablar al corazón y también un propósito. Yo creo que me deja también esta lección divina, es como a despertar. Muchas veces uno como que se le pega el germen o el virus, no sé cómo se diga, el virus como del relajamiento, como que uno se relaja, uno cree como que bueno, yo soy misionero, yo voy a misa, estoy confesado, pero como que nos quedamos ahí, no avanzamos y sentimos que porque mi vida como misionero, como casada, porque me siento como estancada, y es porque muchas veces nos hemos quedado en ese estado de confort, no nos hemos desacomodado un poquito, y yo creo que esa es la invitación como que me da Jesús hoy, que es desacomodarme un poco y saber que Él me está hablando en todo momento, en mis deberes de estado, en mi estudio, en mi familia, ser más juiciosa, de todo, amar más a mis padres, que son un regalo de Dios. Y bueno, yo creo que muchas enseñanzas me da esta lección divina, y no, yo no sabía que esto era así tan lindo. Me hubiera apuntado desde antes, Juli. Para que vea. Luisita, ¿qué te deja la lección divina del día de hoy? Bueno, también muy feliz de compartir, de escucharlos, porque de verdad lo llevo a profundizar muchísimo más a uno y a ver que Dios a todos nos habla de forma diferente. Esta lección divina me lleva a vivir cada día como si fuera el último, o sea, con ese propósito de que, ojo, cuidado, Dios puede venirte a pedir cuentas hoy. Me invita a pensar en el cielo y no olvidarlo, no olvidar que la eternidad existe y que estoy llamada a involucrar a muchas personas para que lo vean así, para que se den cuenta que lo eterno es una realidad y que el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Y me recuerda sin dudar la frase de San Agustín que dice: Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Bueno, y a ustedes, ¿qué les dejó la lección divina del día de hoy? Recuerden que nos encontramos de lunes a viernes a las 11:15 de la mañana para meditar sobre el Evangelio que nos propone la liturgia para cada día. El programa lo vamos a terminar pues ya mismo, pero recuerden que la lección divina continúa hasta mañana que empecemos la otra. Vivamos estas enseñanzas que el Señor nos ha dado a través de cada uno de ustedes, y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la creatividad de traducirla en actos concretos en nuestra vida. ¿Cómo yo traduzco en un acto concreto la lección divina del día de hoy? Ya creo que era Romario que nos decía que su propósito del día de hoy era estar un poquito más tiempo en el Santísimo. Eso es un acto concreto, un propósito concreto para la meditación del Evangelio. Asimismo debemos hacer todos los días con esa enseñanza que nos da Jesús a través de su Evangelio. Nos vamos, antes de terminar vamos a orar, así que Luisita nos va a ayudar con la oración final. Nos encontramos, si Dios lo permite, mañana a las 11:15 de la mañana. Entonces los invito a que cerremos nuestros ojitos. Te damos gracias, Señor, por hablarnos al corazón en esta mañana. Te suplicamos, Señor, que tu Evangelio, tu palabra, dé fruto en nuestras vidas. Te suplicamos, Santa Madre de Dios, Virgencita hermosa, que tú seas quien te encargues de custodiar esta palabra en nuestro corazón para que se haga vida. Que después de haberla escuchado, meditado, podamos de verdad ser también un evangelio viviente, porque quizás nosotros, tú que escuchaste este evangelio, serás el único evangelio que alguna persona pueda leer. Te pedimos, María, que nos des la gracia de hacer el evangelio vida en nosotros y de entender que nuestro corazón tiene un vacío que solamente Dios lo puede llenar.
Madre hermosa, te pedimos que bendigas a todas las personas que están en sus casitas, en sus trabajos, haciendo esta lección divina, que nos concedas a todos la gracia de poder buscar la santidad y al lado tuyo encontrarla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.